Acompáñeme a Proverbios, capítulo 15. Y el título de esta reflexión es el oír y el hablar en la vida del sabio y el necio. Como hemos visto en Proverbios, cada capítulo está lleno de un gran número de consejos e instrucciones diversos. Pero cada capítulo generalmente tiene algunos pasajes que muestran un énfasis y un interés específico. El oír y el hablar en la vida del sabio y el necio. Y hay unas categorías o unas instrucciones que dominan sobre este capítulo. La primera de ellas tiene que ver con el uso correcto de nuestra lengua. El segundo énfasis que el capítulo hace tiene que ver con la importancia de atender el consejo. Y la tercera relación significativa es cómo se relaciona Dios con el justo y con el impío. Veamos entonces esta primera sección en la que el escritor se dirige a su audiencia para incitarlos e invitarlos a que usen muy bien su boca. Recuerdan que hemos notado cómo el escritor utiliza partes del cuerpo para hablar del hacer, para hablar del caminar, para hablar de la voluntad, refiriéndose al corazón, y cómo cada sentido tiene una relación con nuestra vida diaria. Vimos en el capítulo anterior cómo el hombre debe relacionarse con las personas en necesidad. Vimos cómo el hombre debe proceder respecto a ser un testigo fiel y no convertirse en un testigo injusto. Pero este capítulo inicia ahora haciendo una mención específica de la forma en la que hablamos y nos expresamos. Lean conmigo el versículo 1 y versículo 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. Hemos notado entonces en Proverbios el título que se le asigna a algunos tipos de personas. Proverbios habla de la persona sabia, pero también habla de la persona necia. Habla del prudente y habla del imprudente. Habla del perezoso y habla del diligente. Habla del simple, pero también habla del entendido. Así pues, la boca se convierte en un instrumento de la sabiduría o de la necedad, de la prudencia o de la imprudencia. Y el escritor llama la atención a aquel que tiene delante, siendo instruido por la sabiduría, para decirle: aprende a que tus respuestas sean dóciles. Porque la respuesta dócil, la respuesta amable, apaga la ira. Así que la persona sabia es aquella persona que es cuidadosa en su manera de hablar, que no busca simplemente tener la razón y demostrar que tiene la razón, sino que está interesada en presentar la verdad de manera dócil para apaciguar los ánimos. Pero el necio se caracteriza por una frase muy popular en nuestro contexto. Es que yo soy una persona sincera y yo digo las cosas como son, gústele a quien le guste. Eso no es sinceridad, eso es imprudencia. Ser sincero es decir la verdad, pero de la forma correcta, en el momento correcto. Porque la verdad nunca debe estar separada de la misericordia. Y así lo dice Proverbios. Hay personas que dicen: es que yo siempre pongo los puntos sobre las íes. Qué forma tan sutil de camuflar la falta de dominio propio. El sabio no es el que calla la verdad,
El sabio sabe cuándo y cómo decir la verdad. Mas el necio le echa leña al enojo. ¿Ha notado usted esa facultad en la palabra? Cuando nos topamos con personas enojadas y no respondemos de la misma forma, sino con amabilidad y bondad, ¿qué suele suceder? Pero ¿qué pasa cuando llega alguien airado y nosotros le respondemos con ira? Los hijos sabemos qué pasa cuando hacemos eso con los padres. Hermanos, este capítulo nos llama a que seamos sabios en la forma en la que respondemos. Que de nuestra parte siempre esté la respuesta amable que calma el enojo. Mas la boca de los necios habla sandeces. Una traducción más criolla: torpezas, bobadas, truanerías, estupideces. Hermanos, el que mucho habla, mucho peca. Y necesitamos ser diligentes en ponerle bozal a nuestra boca. Que el Señor ponga centinela en nuestra boca. Porque queriendo hablar mucho, terminamos diciendo cosas que no agradan a Dios y molestan a quienes están cerca. Pero la lengua de los sabios, ¿qué dice? Adornará la sabiduría. Cuán agradable es escuchar a una persona que es dócil y sabia en sus palabras. Luego mire lo que dice el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué está diciendo? Que la forma en la que usamos este órgano, que es para vida o para muerte, puede traer un gran beneficio cuando la usamos de manera correcta, cuando nuestra lengua responde con docilidad, de una forma apacible y entendida. Es como un árbol de vida que alimenta a quienes están cerca a él. Más cuando usamos la lengua de manera equivocada, es quebrantamiento de espíritu. ¿O qué sentimos cada vez que hablamos lo que no debimos hablar? ¿Qué siente nuestro corazón cada vez que nos prestamos para el chisme y para la murmuración? Bueno, si el Espíritu Santo está en nosotros. Porque de lo contrario, deme chisme, que el chisme entretiene. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios sufre cuando participa del chisme, de la murmuración, cuando respondemos de manera ligera. ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Se quebranta. ¿Y cómo evitar entonces este quebrantamiento de espíritu? El dolor de lastimar a otros y de hablar lo que no debemos hablar, aprendiendo a ser sabios en el uso de la misma. O como también dice Proverbios, aun cuando el necio calla, es tomado por sabio. Mis hermanos, no hacer nada es hacer. Hay momentos en que la Escritura nos dice, estad quietos y conocerme. Estad quietos es hacer algo, es descansar en el Señor. Pero tenemos que aprender que hay momentos en que lo que mejor podemos hacer es callar. Y si vamos a hablar sabiamente. Y si no tengo nada sabio que decir, es mejor guardar silencio para evitar ¿qué? Quebrantamiento de espíritu. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, un corazón necio que no ha puesto su mirada en Cristo, ¿qué va a hablar? Necedad. Lo que hablamos pone en evidencia lo que tenemos en nuestro corazón.
Y el necio habla como si tuviera la razón. ¿Han notado ustedes una persona completamente equivocada, pero hablando como si tuviera completamente la razón? Así es el necio. Y habla, y es que yo sé, y es que es así. Enceguecido por su arrogancia, enceguecido por su necedad. Pero esta boca entonces tiene un uso adecuado. Cuando la usamos para orar a Dios, dice que Él escucha al que camina rectamente. Aquel que camina en las sendas del Señor, aquel que se deleita en su justicia, dice que esa oración produce gozo a Dios, es agradable a Dios. Pero los sacrificios o los esfuerzos que hacen los necios al elevar sus oraciones son abominables a Jehová. ¡Qué palabra tan fuerte! Hermanos, cuando somos sabios, cuando somos rectos, cuando somos apacibles, cuando damos un uso correcto a nuestra lengua, nuestras oraciones son agradables a Dios. Pero cuando vivimos en necedad, no de forma recta, entonces si yo no camino de forma recta, ¿cómo camino? De forma torcida. Solo hay dos formas de caminar, rectamente o chueco. Uno me permite tener comunión con Dios. El otro hace que mi oración no sea agradable a Dios. Pero aquí tenemos que empezar a conectar estos principios morales con el Evangelio. Porque ¿cómo entonces podemos ser rectos si aún seguimos inclinados al pecado? ¿Cómo podemos ejercer dominio sobre nuestra lengua si en nuestros esfuerzos humanos estos siempre fracasan y terminamos haciendo lo que no debemos hacer? Hermanos, el ser recto, el ser justo y el ser sabio, nunca podemos dejar de recordar que solo es posible al estar unido a Cristo. Sin Cristo nunca seremos sabios. Sin Cristo nunca seremos prudentes. Sin Cristo nunca seremos dóciles para hablar. Y es Cristo el reflejo de la sabiduría. Pues cuando Él fue atacado y maltratado, enmudeció y guardó silencio. Nunca usó su lengua para pagar mal por mal. Nunca utilizó sus palabras para dañar a otros. Siempre su respuesta fue oportuna y fue acertada y sin pecado. Es al estar unidos en Cristo que la rectitud, la prudencia y la sabiduría podrán hacerse una con nosotros. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hay dos alimentos: o mi alimento de sabiduría o mi alimento de necedad. Y el necio siempre está buscando más necedad. Rodearse de personas que hablen neciamente para seguir alimentando su apetito por el mal. Pero el sabio quiere sentarse a recibir alimento de la boca de la sabiduría. El necio no disfruta escuchar al sabio. Ya vino usted que le lavaron el cerebro a decirnos cómo debemos vivir. Claro, como a usted ya le lavaron la cabeza, el aguafiestas.
Ay, eche para allá, que a usted no le gustan los chistes de doble sentido, sandeces. Y el sabio tampoco quiere participar de estas cosas. Quiere inclinar su oído a lo puro, a lo santo, a lo justo, a lo digno de admiración. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre sabio es manso, el necio es iracundo. El iracundo promueve contiendas. Alguien decía de esos refranes propios de nuestra región que muchos de nuestros colonos a veces eran tan problemáticos que cuando salían era ¿con quién peleo que solo muñecos veo? Había una tensión de estar en conflicto y en pelea, y es el iracundo. El iracundo desde que sale de su casa está esperando a que alguien se le atraviese para pelear, para discutir. Se enoja con el que no lo saluda, pero también se enoja con el que lo saluda. Y este, ¿por qué me saluda si no lo conozco? Y este, ¿por qué no me saluda? Es un maleducado. El iracundo siempre está encontrando razones para pelear. Pelea con el sol, pelea con la lluvia, pelea cuando la nevera está llena, pelea cuando está vacía. Así es el iracundo. Anda buscando contiendas todo el tiempo. Mas el que tarda en airarse, el sabio, apacigua los conflictos, dilata las rencillas, aleja las rencillas. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Acá está hablando de uno de los usos correctos que hace la lengua del sabio, pues la boca del sabio no solo da la respuesta correcta, sino que lo hace de manera oportuna. Hermanos, esto sí que es importante en la vida matrimonial. Claro que debemos ser honestos en decirle la verdad a nuestro cónyuge cuando vemos que están actuando de manera inadecuada. Pero esposos y esposas, por favor, oren para hacerlo en el momento correcto. Esposas, si usted ve que su esposo está tenso porque acaba de tener un problema, porque acaba de salirle algo mal, ese no es el momento para reclamarle por la forma en que la miró el día anterior mientras almorzaban. Sí, es necesario expresar la incomodidad, pero debemos ser sabios en el momento en que lo hacemos. Y estoy colocando un ejemplo común de la vida matrimonial, pero esto va en todos los sentidos. Tenemos que aprender a decir la verdad, pero también escoger el momento oportuno para decir esa verdad. Eso es sabio. El corazón justo, versículo 28, piensa antes de responder, mas la boca de los impíos derrama lo primero que se les viene a la cabeza. Porque el sabio no es reactivo. El necio sí es iracundo, no piensa para hablar. Dice lo primero que se le viene a la mente. Pero ¿a qué nos está llamando el texto? Por favor, pensemos bien antes de responder. No seamos como el impío que hiere y luego sigue como si nada hubiera pasado. Este es un hábito tan terrible. Las personas necias e insensatas son personas que se derraman en ofensas y en afirmaciones hirientes en medio de su enojo. Pero ¿saben qué es lo peor? Luego de decir lo que dicen, siguen como si nada.
Y peor aún, se acercan a la gente, ay, no exagere, es que usted a toda hora ampliando las cosas que... No, mucho cuidado, padres, esposos, esposas, mucho cuidado con lo que le dicen a sus hijos en medio de la ira. Porque esas heridas que se dicen en medio de la ira difícilmente se quitan con un perdóname porque no dije lo que quise decir, porque eso es mentira. Si lo dices es porque lo sientes, es porque ahí está y no has tratado ese pecado en tu corazón. Y por eso pulula o supuras veneno cada vez que hablas en tus momentos de enojo. ¿Quieres ver lo que hay en el corazón de una persona? Escúchala cada vez que está enojada. ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a las personas que dice amar? En los momentos de ira es donde queda en evidencia lo que verdaderamente hay en el corazón, porque se quita la guarda, se quita el dominio propio y queda en evidencia lo que verdaderamente hay. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Hasta acá pues vemos el primer énfasis del texto. Nuestra boca ha sido dada por Dios, pero puede ser usada por la sabiduría o por la necedad. Para uno es fuente de vida, para el otro de quebrantamiento y muerte. Pero el segundo tópico que enfatiza este capítulo tiene que ver con atender el consejo en la instrucción. Vamos a leer el versículo 5. El necio, ¿qué hace? Menosprecia el consejo de su padre. Acá en primera medida está hablando de la relación de padres e hijos. Pero recuerde, cuando estudiamos en la Escritura, la mención de padre tiene que ver también con las figuras de autoridad. Por eso cuando vamos a estudiar el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, en primera medida está hablando directamente a nuestros padres, pero en la extensión del mandamiento estamos hablando de aquellas figuras de autoridad que Dios pone para guiarnos e instruirnos. Entonces el sentido amplio de este proverbio es: el necio menosprecia el consejo de esas figuras de autoridad que Dios pone para instruirnos. Padres, maestros, hermanos sabios, los instructores, pastores de la iglesia. El necio menosprecia el consejo. Cuando nosotros tenemos en poco el consejo de Dios, ¿qué nombre recibe eso? Necedad. Cuando nosotros no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando el consejo que Dios Padre ha plasmado a sus hijos. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es: no me importa lo que tú dices, pues yo conozco una mejor forma de hacer las cosas. Eso es. Tú no lo dices literalmente, yo no lo digo abiertamente. Pero es lo que estamos diciendo con nuestras acciones cuando escogemos hacer lo que a nosotros nos parece en lugar de hacer lo que Dios dice. Cuando un hijo desobedece a su padre, abiertamente no le está diciendo: papá, a mí no me importa lo que usted dice. Yo soy más inteligente que usted y yo conozco una mejor forma de hacer las cosas. No, generalmente no lo dicen de forma explícita. El hijo generalmente dice: bueno, papá, pero al final termina haciendo lo que bien le parece, menospreciando el consejo de su padre. ¿Por qué? Porque cree tener mayor sabiduría que aquel que Dios puso para instruir. Y eso se llama necedad. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿A qué nos está animando este texto? A que aprendamos a recibir bien la corrección y la instrucción de las personas que Dios ha puesto alrededor. Así éstas nos molesten. Mientras sean bíblicas y sean correctas, atendámoslas porque nos ayudarán a ser prudentes.
Por eso es que nosotros necesitamos estarnos aconsejando los unos a los otros, ayudándonos a ser prudentes. Versículo 10. La reconvención es molesta ¿a quién? Al que deja el camino. ¿A quién le molesta que le digan que está haciendo algo malo? Al que está haciendo algo malo, pero quiere seguir haciéndolo y que nadie se meta en su camino. Así de sencillo. Es que yo a usted no le estoy pidiendo consejo. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Sí, más abajo dice, corriendo hacia la muerte. Eso que estás haciendo está mal. Por favor, no lo hagas. Atiende el consejo. Te molesta. Por eso, cuando alguien nos da un consejo sabio y hay molestia en nuestro corazón frente a ese consejo sabio, alarma, alerta. Porque ya hemos tomado una decisión que desagrada a Dios. Y no queremos darle vuelta atrás, por eso nos molestamos. Qué impresionante el Señor cómo advierte todo. Impresionante que a pesar de estas claras advertencias, aún así seguimos haciendo lo que bien nos parece. Qué tercos somos. Bueno, al menos yo. Tal vez ustedes, no, cierto, tienen cara de ser más juiciosos. Versículo 12. El escarnecedor, recuerden que este término hace alusión a los burladores. No ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Esa gente burlesca que siempre está ridiculizando a los demás, menospreciando a los demás, burlando a los demás, no quiere que nadie lo corrija. Se molesta cuando lo corrigen y no quiere juntarse con los sabios, porque él quiere buscar quien elogie sus maldades y sus perversidades. Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Otras versiones dicen, en la multitud de consejos que se halla. La sabiduría. Hermanos, cuando vayamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, busquemos múltiples consejos. Pero múltiples consejos de personas sabias que no nos van a decir lo que queremos escuchar. El necio, cuando va a hacer algo malo, va y busca a aquellas personas que le van a decir sí a eso que quiere hacer. Pero el sabio no está buscando personas que le digan lo que quiere escuchar, sino que le digan la verdad, así esa verdad sea dolorosa. Hermanos, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero hay algo importante. No basta solo con tener la multitud de consejos delante nuestro. Es necesario humillarnos para deponer nuestros deseos y atender el consejo. Porque podemos tener muchos consejos y aún así al final hacer lo que nos parece. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Entonces, el entendido conoce cuál es el camino que debe transitar porque escucha consejo, escucha la reprensión de su padre, es prudente en atender lo que bien presentan delante. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. O como lo dicen nuestros abuelos, el que escucha consejo llega a viejo, ¿cierto? El que escucha la amonestación de la vida entre los sabios morará y vivirá, pero el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hermanos, cuando nosotros menospreciamos las correcciones,
No estamos despreciando a la persona que nos corrige. Estamos despreciando es nuestra alma, nuestra vida. Porque nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Nos estamos destruyendo. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, hacer esto nos librará, yo creo que de la afirmación más tortuosa que cualquier oído puede escuchar luego de hacerlo mal. Eso que te pasó por no haber hecho lo que yo te dije. Se le dijo, se le advirtió. Venga. Síntesis de esta sección. Evitemos esa frase de se lo dije, se lo dije, se lo dije. Duele y podemos evitarla cuando escuchamos el consejo y escuchamos la amonestación. Por último, hay otro énfasis importante y es cómo se relaciona entonces Dios respecto al sabio y respecto al necio. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que Dios, en su precioso atributo de la omnipresencia, todo lo ve. Nunca olvidaré una enseñanza que un maestro muy sabio me dio y con quien me identifico. ¿Saben cuál es el problema respecto a nuestra percepción de Dios? Siempre que pensamos en Dios o en el cielo, pensamos en que Dios está ¿en dónde? Como allá arriba, nosotros acá abajo, y Él entonces nos mira. Pero este profe decía algo muy importante, decía, esto es una comprensión pobre de la omnipresencia de Dios. ¿Tú quieres entender qué significa que Dios ve todo lo que hacemos y discierne hasta las intenciones de nuestro corazón? Es que desde que tú te levantas, está el rostro de Dios, si tuviese rostro, recostado junto al tuyo, y donde tú caminas, Él está respirando al frente tuyo. La omnipresencia de Dios no es que Él nos ve desde lejos. Él está presente en todo lo que hacemos. Es Dios. Así que no hay nada que podamos esconder de Él. Pero a veces pensamos que al cerrar la puerta, Dios no se da cuenta de lo que... Al prender mi computador y a entrar a páginas perversas, si apago la luz, Él no alcanza. Eso piensa el que lucha con la pornografía. Eso piensa el adúltero. Mi esposa no se dio cuenta. Pero Dios sí. Dios ve lo que tú callas. Los pensamientos que maquinas. Él ve a los buenos y a los malos. ¿Cuánto cambiaría esto nuestra forma de pensar y actuar si de verdad entendemos cuán cercano es Dios al hombre? Para bien, pero también para mal. Porque esa cercanía será para protección y cuidado de aquel que ha puesto su mirada en Él. Pero nos hará completamente inexcusables en el día del juicio, porque literalmente Él podrá decir, yo estaba ahí cada vez que robaste,
Yo estuve ahí cada vez que fornicaste, yo estuve ahí cada vez que adulteraste, porque nada lo puedes esconder a mis ojos. Yo estuve ahí cuando te paraste en ese púlpito para querer ganar fama y poder, mientras le hacías creer a la gente que eras mi siervo. Yo estaba ahí. Cuando te burlabas de mi palabra en lo secreto, presentándote a los demás como si fueras un verdadero cristiano, yo estaba ahí. Qué impresionante este texto. Pero ¿qué más dice? Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Si transitamos el camino de la maldad y de la perversidad, es abominable a Dios todo lo que hacemos. No sigas pensando que puedes vivir a tu manera y que eso no te genera ninguna dificultad con Dios, te hace abominable a Él. Pero al venir a Cristo, el Espíritu Santo nos enseña a caminar por la senda de la justicia. Y por Cristo somos amados. Y por su amor podemos transitar la senda justa. 11. Para enfatizar lo que dijo atrás. ¿Recuerdan lo que leímos? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y no solo mira a los malos, sino también a los buenos. Pero el 11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol es el lugar subterráneo, se entiende de dos formas en la Biblia, donde se enterraban a los muertos, la tumba, o para tener una connotación a veces acerca del infierno. ¿Cierto? Pero el Abadón también se entendía como el lugar donde eran enterradas las personas o un lugar de destrucción. Entonces lo que está diciendo es, ni la muerte ni la destrucción pueden ocultar algo de Dios. Ni siquiera siendo enterrado en lo más profundo de la tierra puede ocultarse algo de Dios. La muerte, la destrucción no pueden ocultar algo a los ojos de Dios. ¿Qué puede ocultar entonces el corazón del hombre? Nada. ¿Tú crees en serio que por callar lo que sientes y piensas está oculto a Dios? Nada en nuestro corazón le es oculto. Nada. Nada está oculto a los ojos de Dios. Por eso es que Él nos llama a confesar nuestro pecado. ¿Recuerdan el salmista cuando dice, mientras guardé silencio, ¿qué pasó? Mis huesos se fueron consumiendo por el gemir de todo el día, pero confesé. Cuando nosotros confesamos el pecado no es porque Dios necesite darse cuenta de lo que teníamos oculto. ¿En serio pensamos que cuando confesamos nuestros pecados Dios está... ¡Ah! No. ¡Oh! ¿De veras? No. No. Cuando confesamos nuestros pecados no es para que Dios se dé cuenta de algo que no sabía. Es para que nosotros seamos librados de ese pecado que nos mantiene esclavos. Y al confesarlo mostremos humildad para que Dios nos perdone y nos libere de esa penosa condición. Por eso es que Satanás insta a nuestra conciencia cuando pecamos ¿a qué? Calle, vaya a poner a contar eso, qué pena de su esposa. Usted es que sirviendo en la iglesia, cállese, no vaya a contar. Usted solo puede salir de eso. Qué pena que se den cuenta que usted lucha con la pornografía. No diga nada. No. Dios no nos manda callar, Dios nos manda confesar.
El que quiere que tratemos de esconder nuestro pecado es Satanás. Hacernos pensar que hay algo que podemos esconder de Dios. Nada podemos ocultar de Él. Nada. Versículo 25 y 26. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos, de los limpios, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, Dios está mostrando claramente cuál es su relación con el soberbio, con el impío y con el malvado. Siempre vendrá destrucción. Siempre tendrá Dios por enemigo aquel que escoge la soberbia, aquel que escoge la necedad, aquel que escoge la injusticia, aquel que escoge la impiedad. Pero aquel que viene en fe y arrepentimiento, que escoge la sabiduría, que por el poder del Espíritu Santo transita por la senda recta y justa, será amado por Dios y será gozo a Dios, dice el escritor. Los demás son consejos puntuales en medio de esta escena. Otros textos, por ejemplo el versículo 15, nos recuerdan la provisión que viene, la abundancia que viene por ser justos. Otro texto, como aparece en el versículo 16, nos muestra que es mejor tener poco con Dios y con amor que mucho dinero y rodeado de oro. Esto enseñándonos la importancia de que si tenemos a Dios, lo tenemos todo, y que es mejor estar en pobreza con Dios que en riqueza sin Él. Es mejor tener poco con mucho amor que mucho con odio. Qué sencillas estas palabras, pero qué descuidadas son en la mayoría de los hogares. Es mejor poco con Dios, ¿saben por qué? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. A querer ir tras oro, tras riquezas, dejando a Dios de lado. Ninguna oferta que te prometa dinero, pero te lleve a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, viene de Dios. Y no te va a traer bien, te va a traer mal. Luego dice el efecto que genera respecto a los padres la sabiduría. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Hermanos, ser necios no solo es una ofensa a Dios, sino que es un gran daño a nuestros padres. Cuánto dolor le causamos a nuestros padres y a nuestras autoridades cuando escogemos menospreciar el consejo. Nuestras acciones no solo repercuten en nosotros, sino en aquellas personas que Dios ha puesto para guiarnos e instruirnos. El codicioso busca el soborno, dice el versículo 27, mas el que aborrece el soborno vivirá. El que acepta el soborno por la codicia está dando acceso a su hogar a la ruina. Pero el que aborrece el soborno vivirá. Cuidado con dejarse sobornar. O cuidado con querer sobornar a otros, porque Dios aborrece la balanza injusta. Y termina el capítulo diciendo, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. ¿Qué es el temor a Jehová? Obedecer al Señor, obedecer su enseñanza. Eso es temer al Señor. ¿Y qué dice? Que aquel que es humilde será honrado. Porque como dice Proverbios 16:18, mas el arrogante será humillado. Cuando una persona empieza a volverse soberbia, ¿sabe qué le sigue? La caída. Pero cuando alguien se vuelve humilde, ¿saben qué le espera? La honra. Así lo dice el Señor. Pero
¿Cómo dejar este capítulo solo en instrucciones morales? Pues si terminara esta enseñanza acá, sería una enseñanza meramente moralista. Y es necesario conectar todo lo aquí contenido con la persona de Cristo. Es Cristo el fiel ejemplo del uso perfecto de la boca, pues es Él quien nos enseñó a guardar silencio cuando fue herido y cuando fue maltratado, a enmudecer en medio de sus trasquiladores y no responder mal al mal. Él nunca pecó con una sola de sus palabras. Sus palabras como miel dieron tranquilidad al alma agitada. Cuando habló con firmeza y vehemencia, dejó en evidencia la hipocresía y la religiosidad, pero nunca pecó al hacerlo, porque siempre dijo la verdad de manera oportuna, de manera correcta y en los términos precisos, para traer vida a aquel que estaba muerto, pero para condenar a aquel que se escondía en la hipocresía y en la religiosidad. Es Cristo la vida que viene de la sabiduría. Es la sabiduría de Cristo la que nos asegura ese árbol de vida del que habla aquí el escritor. Su boca esparció sabiduría en cada lugar en el que habló. Sus respuestas siempre fueron correctas y oportunas y nunca se alejó de la voluntad de su Padre. Siempre estuvo sujeto en perfecta obediencia a Él. Es en Cristo donde está nuestro ejemplo. Y es en Cristo donde podemos obtener esta clase de características en nosotros. Es en Cristo donde podemos hablar con sabiduría, apaciguar el enojo, no ser arrastrados por nuestros impulsos. Es en Cristo que esto se hace realidad. Y solo puede suceder al estar unido a Él. Solo en Él podemos transitar el camino recto. Solo en Él. Oremos. Señor, muchas gracias por este capítulo, por advertirnos del uso correcto de nuestra boca, de la diferencia que hay entre el sabio y el necio, pero también por enseñarnos la importancia de aceptar la amonestación, la reconvención, el consejo, por dejarnos ver cómo te relacionas con el justo y cómo te relacionas con el malvado. Y gracias por Cristo, porque solo en Cristo, en Él, por Él y para Él, podemos vivir la vida aquí descrita. En el nombre de Jesús. Amén y amén.